Apóstoles, Un evangelio de canciones que tocaban Om, la nota universal de nuestra clase. La casa del sol naciente, Las canciones de fogón de las juventudes viajando a ser carne de cañón. el hermano menor que perdió el tiempo en la revolución interior. Cuando Mambrú se fue a la guerra. Hubo un tiempo que fue hermoso y terminó mal. El rock nació a la misma hora. Las células guerrilleras y las bandas de garage. El rock empezó cuando empezó todo. Pero se hizo cargo de lo que la militancia y la colimba guerrillera se sacaba de encima. Fue el hermano menor del militante y fue al frente. Este podcast trae esa otra historia. La década que se quedó a vivir en nosotros. Canciones de la guerra que nos trajo hasta acá. Bueno, nuevo episodio de Apóstoles, el podcast sobre los 70, el rock nacional y nuestras vidas. Y en este caso vamos a ir de frente a lo que venimos merodeando, pero creo que ya es hora de hablar claro y tendido, ¿no? Exactamente. ¿Qué sería, Martín? ¿Qué entendió el rock de Perón? Uh-huh. Perón no entendía nada de rock, No, nada, no le gustaba. pero también hay una hipótesis posible de que en el seno del rock y de la contracultura argentina había una comprensión tal vez del rol que podía tener Perón, ¿no? Ese rol tal vez pacificador. Pero te cuento una anécdota. Vamos a empezar por una anécdota chiquita que es como un comodín esta anécdota. La teníamos que meter en algún lado. Dale. A veces en la ciudad ocurren como constelaciones, Uh-huh. ¿viste? Como momentos donde lo histórico, el presente, el pasado y el futuro se juntan en un solo lugar. Yo era periodista de un semanario muy metido en la rosquita política porteña, al que pasé una temporada por ahí, hice una especie de colimba periodística y le recuerdo con mucho cariño. Uh-huh. Se llama, existe todavía, Noticias Urbanas, salía en papel en ese momento. Sí, me acuerdo de Noticias Urbanas. Le mando un abrazo a los amigos. Ahí escribió el legendario Pablito Chacón, que era un gran poeta, gran narrador que bueno, que se perdió en el camino. Ahí escribió Esteban Schmidt, por ejemplo. Había varios, lo dirigía Fernando Rivas Uccelli, el uruguayo. Gente con la que, con algunos sigo siendo amigo, pero que además son gente que valoro. Y era una época donde lo que terminaba pasando muchas veces es que hacías notas sobre el aumento del gas, notas sobre no sé qué, y de repente un día decía, che, ¿puedo hacer esta nota? Sí, dale, hacela, que yo ya había que llenar, ¿no? Y entonces le hago una nota a Pipo Lernud. Vivíamos cerca y nos dimos cita un sábado a la mañana en la esquina de un bar que todavía existe en Bulnes y Córdoba. Te estoy hablando de algo de hace por lo menos 15 años. Creo que estábamos esperando a mi primer hijo, o por ahí. Y entonces entramos al bar, estaba Pipo, un personaje muy, 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 muy entrañable, ¿no? Muy es petizón, bueno, a mí no me dicen Ginóbili tampoco. Claro. Pero un tipo de un vozarrón, ¿viste? Como es Pipo. Presencia. Sí, pero además Pipo Lernud adentro de un bar es como, ¿no? En ese sentido como un tanguero, ¿viste? Como un tipo que se crió en bares, ¿no? Claro, sí, llaman. Es conocido de cara, Pipo Lernud. Es conocido de cara, Sí. Exactamente. Y siempre tuvo la misma cara y además tiene una cosa, una cualidad. Yo no le marco el defecto a nadie, pero para mí es una cualidad que tiene un cierto estrabismo. Uh-huh. Viste que los ojos, como Néstor Kirchner, ¿viste? Claro. O Tristán, ¿no? Como los ojos que se abren. Sartre. Y siempre eso, a mi juicio, eso abre un misterio en la mirada, ¿no? Que es la primera pregunta, es ¿a quién mira? ¿Qué mira, no? Tal vez mira dos cosas al mismo tiempo, dos velocidades distintas, me producía. Y yo lo había leído como poeta, lo leí como historiador, como, qué sé yo, como curador de músicos, como pionero, como él gestó, qué sé yo, aquel famoso Plaza Francia del 67 de hippies, ¿no? Con Uh-huh. una noticia del diario Crónica. Y empezamos a hablar, y a mí me interesaba una pregunta que era, de la que hablamos en el primer capítulo, que era, bueno, ¿y estos chabones dónde estaban en medio de la goma de los 70? ¿No? ¿Dónde en se medio de la ubicaban? efervescencia. Claro. ¿Y dónde se ubicaban y con qué argumentos y todo? Bueno, y la charla fue tomando calor. Entonces, lo primero que Pipo me contó es que él, muy en el arranque, años 70, 71, se da cita con su amigo personal muy importante, que es ni más ni menos que Manuel Belloni. Uh-huh. Es, para quien no lo sabe, es el papá de Victoria Neto, la actriz, ¿no? Y ese día Manuel le dice, no me vas a volver a ver, no me voy a seguir llamando Manuel, y entró a la clandestinidad. Esto era como, se encontraron como en la boca de un túnel negro al cual entraba Belloni, que era, y muy tempranamente, porque a Belloni lo matan en el año 71, ¿no?
Bueno, y tenía esa anécdota, en esa anécdota había seguramente para Pipo algo alegórico, que era el momento donde se dividen las aguas con mayor fuerza. Y tanto Pipo como para mí Miguel Grinberg, otro pionero, con otra formación, Sí. Pipo es un tipo más de la calle, me parece a mí, un reo, criado en Barrio Norte, pero un reo al fin, y Grinberg es más un teórico, Un teórico. ¿no? Una Sí. especie de monje, ¿no? De gurú de aquel rock. Y entonces, en un momento de como la conversación iba hacia un terreno de definiciones, ¿no? Y la definición era qué hacían con el poder, cómo pensaban el poder. Entonces, Pipo dice, nosotros no queríamos tomar el poder, nosotros decíamos, olvídense del poder. Y esa era, en parte, como la carcasa de lo que él venía discutiendo con su amigo, con su propio amigo Manuel, ¿no? Sí. Y luego ve la deriva y luego Pipo se va a pasar una larga temporada hippie a Ibiza, que era un reducto hippie, como la costa oeste americana. Estaba Miguel Abuelo. Claro. Y se va ahí y se queda ahí. También estaba Morris en España. Claro. Y luego vuelve. Cuando vuelve, además, él se topa con ascensos de gente que él no había visto todavía. Que él se topa con que era más relevante Charly García, empezaba a hacerlo, sí. Años 74, 75, creo que es la vuelta de él. Sí. Pero en aquel momento, y un poco por la, qué sé yo, forma de la conversación, Pipo y su tono, Pipo dice, porque nosotros le decíamos, yo a los montoneros le decía, yo no quiero tomar el poder, ustedes olviden, yo me quiero olvidar del poder, ¿no? Y así hincapié en ese tipo de definiciones. Sí. Pasa la mañana y yo me estaba meando, literalmente, y entonces le digo a Pipo, bueno, ahora vengo, Pipo, pedimos una segunda ronda de café y voy a mear. Y cuando me paro para mear a 2 mesas, nosotros estábamos más en el centro del salón, digamos, pero en una mesa que daba contra la ventana de la calle Bulnes, una mañana de sol, vestido como se viste un hombre para ir a Easy con su mujer. Todos fuimos a Easy, ¿no? Pantalón 3 tiras, campera, remera que es medio estirada. Estaba Roberto Perdía, el hombre de la conducción de Montoneros. Y Roberto Perdía estaba deslumbrado en el sentido de la coincidencia de una conversación así, mirándonos fijo. No tengo la más puta idea si sabía quién carajo era Pipo Lernud, claro. ¿no? Y parte de la desgracia y la tragedia de los 70 es que es probable que un Perdía no supiera quién era Pipo. Claro. Fui a mear, volví cuando... Entonces, pero yo estaba de espalda a Perdía. Entonces le advierto la situación a Pipo y Pipo tiene la ventaja del estrabismo, claro. Que es... Corrió levemente la cabeza y fichó, y podía haber dicho, bueno, el otro no se dio cuenta que lo fichó. ¿La cara de Perdía era de pocos amigos? Era la cara de alguien que no entendía la situación. Claro. Que no perplejidad. Claro, de perplejidad. Sobre todo para un tipo, como era la conducción de Montoneros, que yo no soy uruguayista, ¿viste? No soy todo eso que muchas veces resulta como inquietante y molesto para mucha gente, pero los tupamaros salieron de la cárcel, salieron a la democracia y prácticamente se tomaron un mate con cada uruguayo para explicarle lo que habían hecho. Los montoneros nunca se bajaron del caballo, nunca. Y un dato, porque a Perdía lo seguí viendo, vos conocés mi departamento de la calle Viamonte y a la vuelta tenía su estudio. Las malas lenguas, pero informadas, y también esto tiene un razonamiento, si querés, de posguerra y tembloroso, que era que los tipos de la conducción de Montoneros ya recuperada la democracia, viviendo en Buenos Aires, alquilaban oficinas o montaban sus estudios. En este caso Perdía, si mal no me equivoco, es abogado, frente a las comisarías o al lado de las comisarías por si les volaba una bomba. Claro. Por si había un loco que los volaba, ¿no? Necesitaban sentirse cuidados. Exacto. Exactamente. Sí, es una paradoja, ¿no? Pero me pareció siempre como una especie de escena, viste que a veces hay como una profecía autocumplida, ¿no? Como juntarte con uno de los, uno diría, un hombre de la conducción del rock, dicho rápido. Sí, con la conducción de la militancia joven. Claro, con un tipo y vos estabas en el medio y los tipos no se conocían, y tal vez por mi amateurismo y porque no había una logística, pero tal vez la nota era decir, che, a ver, siéntense. Me parece que, yo estoy seguro que algo en la cara de él no te invitó a ese encuentro. Porque creo que lo que sigue pasando es que, más allá de la famosa autocrítica que se reclama,
también sigue habiendo mucha solemnidad. Claro. Y muchas... a ver, fue un drama, ¿no? No se puede negar. Toda la época, un montón de cosas que sucedieron. Pero hay un costado gracioso lo que vos contás. Evidentemente lo contaste riéndote. Pero se nota que él no lo pudo procesar de esa manera. El que sí tenía unas reacciones graciosas era Galimberti, ¿no? Sí. Pero se ve que algo de esa conversación, en tono crítico y en tono desfachatado, poco reverencial, algo no le terminó de cerrar, y tampoco le cerraba era lo extemporáneo de la conversación, que habrá sido, claro, en medio de, estamos hablando de 2012, 2000, Sí, un poquito antes. 2010. Claro. Claro, bueno, sí, era una época donde se charlaba mucho sobre los 70, se sigue hablando, pero ahí era como el momento culmine del revisionismo. Sí, casi no conozco una época que no se charló de los 70, Sí. ¿no? Lo que pasa es que Fue más. Va como modulándose distinto, pero siempre se... En los 90 se hablaba menos. En se la hablaba. primera mitad. En la primera mitad, nada. Poco. La segunda mitad un poco más. Y después ya de 2000 fue como la apoteosis de la sobrecharla constante. Sí. Y ahora se está haciendo la contracara también de lado. Se sigue hablando, se está buscando otros puntos de vista. Creo que eso es lo que está pasando ahora. Pero se sigue hablando. Pasa que Se sigue hablando. yo creo que los 80 era la década de la sobrevivencia, ¿no? Era como secarse la ropa después del naufragio. Claro. ¿No? Casi todo. Casi todo era así. Y una suerte de miedo persistente. Alguna vez un poeta genial, rosarino, Daniel García Helder, que había sido de la gestación de una revista muy buena que se llama Diario de Poesía, y hablando de la poética de algunos poetas argentinos de la generación del 70 que habían escrito en los 80, Sí. me acuerdo que él me dijo una frase, esto en los 90 la dijo, me dijo una frase muy, muy importante, me dijo, todavía había miedo. O sea, todavía Claro. había gente con miedo, Sí, sí. ¿no? Que eso es una cosa que en los 90 ya no existía. La película En retirada muestra eso. Sí. La de Sofovich. Sí, Es una película donde sobrevuela el miedo todavía. sí. Sí, Y los miedo elementos... el miedo total, miedo a la mano de obra desocupada. Sí, la de Gordon. El miedo a Aníbal Gordon. El miedo a alguna rémora. Sí. Bueno, hay historias que se hablan de chupados vivos todavía en los primeros meses de Alfonsín. Claro, bueno. Hay historias conocidas sobre eso. Sí, Víctor Basterra. Claro. Que incluso no lo podían creer, digamos, los funcionarios de Alfonsín, cuando tomaron noticia de estos casos, no lo podían creer directamente. ¿Cómo que todavía hay Sí, la chica Viñas, por ejemplo. La chica Viñas, exactamente. Claro. Ese caso. Claro, el Y caso creo que hay otros más. Sí, sí. Pero son muy puntuales, muy poquitos. Sí. Que son... Esa chica no aparece. El No caso aparece. de Víctor Basterra es el que le dan la libertad, digamos, recién en diciembre del 83, principio Claro. del 84. Tipo sale en una especie de zona gris infinita en la que había estado, porque había estado Claro. desde el 79 hasta el 83, Claro. 84, bajo la órbita de la ESMA, ¿no? Claro, y el otro caso sí, nunca vuelve a aparecer, pero sí hubo llamados a, Claro. a su madre y a su padre Sí. diciendo estoy viva. Sí, No, fue tremendo. fue tremendo. Pero bueno, lo concreto es que había algo, ya una grieta, había un no entendimiento claro entre lo que era digamos, las principales bandas y los ideólogos. Y hay que decir que la postura de los ideólogos del rock nacional, a mi juicio, envejeció mejor. Porque, a ver, no solamente respecto a las organizaciones armadas, en general, yo creo que al día de hoy, a ver, esto es cíclico. Cada tanto vuelve a aparecer un ideal que convoca el entusiasmo a un montón de gente y sobre todo muchos jóvenes. Ahora el último fue Milei. Y enseguida se empieza a ver cómo se degrada rápidamente ese entusiasmo genuino, pero que no termina de estar a la altura. No quiero hacer una apología de lo apolítico, porque tampoco es el caso. Pero me parece que no se puede perder dos cosas para mí. Primero, el sentido crítico. Sí. Que aquellos grandes hombres de la Argentina que se involucraron con la política y mantuvieron un sentido crítico, creo que envejecieron mejor. Uno fue el caso de Jauretche, que no dejó de ser crítico ni siquiera durante el gobierno de Perón, Ujú. lo cual le llevó a tener discusiones con Perón, y eso no hizo que siguiera apoyando. Y lo segundo es poder incorporarlo a tu vida, porque tu familia, tus hijos y un montón de cosas no tienen por qué estar sufriendo tu militancia política o tu fanatismo, porque no deja de ser un fanatismo, ¿no? Y además, también entender que hay vínculos de amistad que si vos
a partir de que te enrolaste en una idea, empezás a pelearte con todo el mundo, yo creo que eso es un llamado de atención. Uh-huh. No puede ser que vos estás convencido que tenés razón, pero y la consecuencia es que te empiezas a pelear con todos tus amigos o todos tus familiares. Ahí hay un problema. Puede ser catalogado un poco ingenua, pero si vos revisás los últimos casos, el mileísmo, el kirchnerismo, los famosos casos de las personas que se habló mucho en Twitter de que pasaban fin de año y resulta que hacían chistes sobre cómo se iban a pelear con su abuela, con su tío. Y yo pensaba, por ahí el buscar la pelea es el error, no el contenido de la pelea. Claro. ¿No? Me parece que se puede hasta militar una idea política sin necesidad de caer en ese fanatismo donde perdés hasta tu propia vida. Y de eso advertían People Ernud, sobre todo, y otros. En el caso de Miguel Grinberg, no sé si se expresó tanto, pero también, ¿no? Y me parece que tenían razón. Sí. Y cuando Spinetta y Charlie rechazaron ese tipo de involucramiento tan unívoco, también tuvieron razón. Sí. Me parece, no sé, en general el resultado fue más positivo, ¿no? Que estuvieran haciendo discos. A mí me parece que una de las cosas que se hace presente en la mirada rockera en los 70, y vuelvo a decir algo que veníamos diciendo todo el tiempo, es que no es una cosa de tipo programática, de tipo, ¿no? Sino que son como intuiciones, ¿no? Como intuiciones que se van repitiendo, o sensaciones o sentimientos, es cierta desconfianza, ¿no? O sea, cierta desconfianza en qué, desconfianza en la consistencia de un proceso político, desconfianza en la posibilidad, o directamente disidencia en la posibilidad de matar o morir. Uh-huh. O sea, se hacen presente cuestiones que eran las que justamente uno podría pensarlo mecánicamente, las que justamente la militancia iba desechando de una persona. O sea, ¿en qué consistía construir un hombre nuevo en los años 70? Consistía en hacer de un tipo, quieras que no, una máquina de matar también, ¿no? Aunque sea sin perder la ternura, aunque hubiese un reglamento más fijo en cuanto a, por ejemplo, las organizaciones armadas no torturaban, ¿no? Eso era una decisión, no torturar. Pero sí había obviamente un proceso de militarización, de organización, de verticalidad, etc. Bueno, esa esencia era una esencia rechazada por las juventudes que se iban hacia el otro movimiento o hacia el rock. Y un tema que me parece que pone en escena el rock en muchas canciones. Podríamos hacer un día la playlist del miedo, que es el miedo. El miedo. El miedo. O sea, los 70 no se pueden mirar de muchos modos. Se puede mirar su primavera camporista, se puede mirar la lucha, la solidaridad, la organización política, también se puede mirar en la taquicardia de una época, ¿no? En la respiración. Cuando vos ves La parte del león, la película de Aristarain, y ves esa ciudad oscura, aunque la película tuviese que ver con una trama de tipo policial, Aristarain en algún sentido te deja ver la oscuridad de la ciudad del 78, 79 de esos años, ¿no? Pero una oscuridad que venía de antes. Entonces, hay la oscuridad existencial, porque a la luz del día no estaba esa oscuridad. Claro, la ciudad seguía su curso, la gente seguía su curso. Pero era el miedo también por eso en la canción de Gaby, ¿no? El miedo el terror azul. El miedo, claro, sí, más temprano eso. Claro. En la época de... El miedo a la cana. ¿Cuánto hace que no salgo? Ni siquiera caminar. Que no veo a mis amigos. Pero más para charlar. ¿Cuánto hace que no duermo nunca más? Esperando que ellos lleguen a mi puerta para golpear. Sí. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte. O sea, hay una parte donde el rock, no sé, Pajarito Saguri, ahora vamos a hablar del dice, hay tres rock, ¿no? El rock británico, el rock norteamericano, el rock argentino. Bueno, pero el rock en el norte. Él la vio. El rock del Club de los 27 era un rock que coquetea con la muerte. Jim Morrison coquetea con la muerte. Acá no había eso. No, claro, acá se quería escapar de la muerte. Claro. Sí. Eso es una diferencia. O sea, ¿por qué no hubo un Club de los 27? Más allá de tango, tanguito y todo, pero digo, ¿por qué no hubo un Club de los 27? Porque el Club de los 27 era la generación que iba al muere. Sí. En Estados Unidos iban al muere en Vietnam, en Estados Unidos no estamos hablando de un país fácil en tal caso.
No. Pero la muerte era como un elemento que podía tener su seducción. Morir un rockero estadounidense o inglés que moría a los 27 era un héroe romántico. Sí. Y eso acá se trasladó a la militancia política, no a los rockeros. Exacto. Los rockeros no querían saber nada si les preguntaban, no querían morir. No. Porque tenían la muerte tenían la muerte muy cercana en muchos de sus amigos. Muy encima. Y eran situaciones. Acá hubo músicos como David Lebón, como Daniel Irigoyen, uno del grupo Los Mentales, que se comieron cana y represión y tortura medio de arriba o por temas de laterales. Una cosita que digo y volvemos, porque quiero que vos hables también de la playlist del Perón y el rock, que es el miedo. Quiero hacer una interpretación histórica, la abro y la cierro cortita. ¿Cuándo termina el miedo en Argentina? ¿Cuándo termina el miedo? Y hablo del miedo que nace en los 70, no del miedo a la inseguridad que existe, ¿no? Claro, pero ¿cuándo termina el miedo al Estado? El miedo al Estado, ¿cuándo termina? Yo tengo mi hipótesis. El miedo al Estado termina en la Argentina, y perdónenme los que se enojan, con Menem. ¿Sabes cuándo termina? El 3 de diciembre de 1990, cuando Menem le da la orden a un militar que le dispare a otro y ese militar responde a esa orden. Claro. No importa cómo se llega a esa orden. Que no, que el indulto, que el giro Menem, que Cagual Seineldín, que los nacionalistas versus el ejército liberal. Tiene 1000 piruetas eso. 15 y 15 en nuestro país comenzaron a sentirse algunos estallidos sobre la zona de Palermo, el Parque de Patricios. Hay efectivos del ejército que están esperando ingresar en combate, según las estimaciones que han hecho los propios hombres de la Policía Federal y del Ejército Argentino, lo que se denominan las tropas leales, identificadas con su brazalete en la mano izquierda. Y en ese sentido están ya listas para participar en el enfrentamiento. 3 explosiones, 4, una nueva, se puede escuchar en estos momentos que se están dando en el interior del regimiento de Patricios. Sobre la zona que está frente a la avenida Bullrich se puede observar también un gran despliegue realizado por los efectivos del ejército que llegaron a la trayectoria lugar. En la que Menem construye esa orden, en este caso es harina de otro costal, porque esa orden que puede dar Menem es la de un presidente civil, como era Menem, que quieras que no, además había estado en cana en la dictadura, era un presidente civil y era la última palabra en un país. O sea, Alfonsín no tenía la última palabra. Si tenía que, o sea, los jóvenes de Gelatina no tienen la más puta idea de quién carajo es el general Alaiz. Era al que Alfonsín le dio la orden para que vaya a reprimir a Semana Santa y no fue nadie. Y se tomó su gran tiempo, nunca llegó. Nunca llegó, viste que los chistes nosotros que somos cuando éramos jóvenes, decíamos, che, pediste pizza tarde y dice, che, ¿quién te la trae? El general Alaiz. Sí. ¿No? Bueno, vamos a tu playlist. Una de las canciones, no tan recordada, en la historia de Miguel Cantilo, de él hablamos otra vez. Los que lo siguen la recontra conocen, pero no es tan conocida, que es que a partir de todo el fervor por la vuelta de Perón, le llegan la idea a Miguel de que componga como la marcha de la bronca, pero la marcha del retorno. Y Miguel, que no se reconocía peronista, pero sí tenía sensibilidad para comprender el fenómeno, incluso hasta acompañarlo generacionalmente. Si Miguel Cantilo es un artista, principalmente, además de muy talentoso, es un artista de los más honestos que tuvimos. Miguel cuenta en el libro que yo recomiendo mucho, Historias de Rock de Acá, primera generación, libro de entrevistas de Ezequiel Ábalos. El otro que también recomiendo, que también es de él, es Rock de Acá, la parte 2. Ambas son entrevistas 100% desgrabadas, o sea, no hay casi intervención de él, sino que él va guiando la conversación. Son casi libros antropológicos porque recuperan con mucho detalle y con mucha historia oral la historia del movimiento, el rock nacional como movimiento. Y ahí Miguel cuenta que dijo, yo no puedo hacer una canción festiva como si yo fuera parte de ese anhelo, pero sí puedo componer una canción que acompañe el fenómeno y que un poco lo describa, ¿no? Se terminó llamando La Leyenda del Retorno. Salió en un disco que es el primero que saca Miguel Cantilo después de hacer un parate con Pedro y Pablo, que también cayó bajo las garras de la censura. Me refiero a Pedro y Pablo porque el tercer disco, que se llama Apóstoles, como nuestro programa, se grabó y nunca lo pudieron sacar. Entonces él se va al sur y termina grabando con amigos en una situación medio hippie. Grupo Sur, justamente,
¿no? Es su primer disco solista, pero que en realidad está acompañado por amigos, entre ellos Cubero, Díaz y otros. Y ahí aparece esta canción, La leyenda del retorno. La canción aparece un poco después, porque el disco es del 75, pero se compuso en los meses en que Perón volvía. Claro. Y la vamos a escuchar, pero quiero leer un poco la letra, porque para nosotros, para Martín y para mí, describe a Perón y lo que significó su vuelta de una manera que a la distancia es mucho más certera y mucho más justa que de lo que muchos militantes jóvenes y muchos analistas políticos y muchos militares de la NUCE, los pongo todos en la misma bolsa, pensaban de esa vuelta. Bueno, para mí, ninguno de ellos tenía la posta. El que estaba teniendo algo más cercano a lo que realmente Perón quería hacer es lo que escribe Miguel Cantilo en esta canción, La leyenda del retorno, que dice: traigan al líder, el pueblo lo quiere vivar. Viene ante todo para destapar la pipa de la paz. Un par de recitales voy a dar antes de continuar. Olvidemos los rencores, compañeros y señores. Con el gran jefe del ejército tengo que zapar. El pueblo lo quiere vivar. Vine ante todo para destapar la pipa de la paz. Un par de recitales voy a dar antes de continuar. Olvidemos los rencores, compañeros y señores. Con el gran jefe del ejército tengo que zapar. Che, motivo aparte, una cosa que hay que decir de Miguel Cantilo, y ahora empezamos con lo otro, es qué buen letrista. Sí. Qué buen letrista. Qué letrista tapado. El otro día hablamos de él, ¿no? Hicimos la distinción de que tenía esa especie de métrica del café concert, ¿no? De que en cada canción contar Precisa. una historia, en cada canción hacer un guiño, y yo qué sé, pero Muy prolijo. qué buen letrista, qué buen letrista. Buah. Sí. En fin, fue tapado, ¿no? Obviamente, pero era nuestro... Para mí es mejor letrista que Gieco. No, Perdón, León. Sí, pero yo ¿No? no tengo, pero no hay ninguna duda de Ninguna eso. duda. No hay ninguna duda. Por ahí musicalmente es un poco más conserva, nunca se movió, bueno, qué sé yo. En fin. Che, un tema de este capítulo que es central, que es un tema misterioso, que yo lo veo ahora en redes que cada tanto, porque esto que vamos a contar ocurrió el 31 de marzo, que es el ícono y el afiche del Festival del Triunfo, Sí. que hizo el rock and roll cuando ganó Cámpora y cuando Sí. vino Perón, ¿no? Ese 73, que Sergio Pujol tiene un libro espectacular, ¿no? Sobre el año Excelente. sobre el año 73, que dice, es una especie de embutido entre el 63 y el 68 del mundo, ¿no? Sí, es un gran año, ¿no? Argentino, lleno de creatividad, lleno de fuerza, y etc. Un hallazgo esa imagen. Ahora, cuando decimos el Festival del Triunfo, hay como dos problemas. Primero, que tiene una versión, una historia oficial, entre comillas, que Jorge Álvarez se plantó y dijo, me llamó Perón y me dijo que haga un festival de rock. Claro. Que sabemos Bueno, que no fue tan así. No fue tan así. Primera cuestión. Igual es lindo pensarlo. Como diría chequeado, dudoso. ¿No? No sé si tiene dudoso como categoría, pero Yo diría que no fue así, Claro. pero ahora que ya sabemos que no fue así, es lindo saber que en algún momento se dijo que fue así, porque Exactamente. es una imagen, le hace justicia al momento. exactamente. Primera cuestión. ¿No? Segunda cuestión es la absoluta imprecisión de la memoria de un rockero. Yo entrevisté mucha gente sobre ese festival. No te dicen nada. Mm. No te dicen nada. Por ejemplo, un tipo que admiro su trayectoria musical y me chupa un huevo sus opiniones políticas, en el sentido de que no las condeno, que es Emilio Claro. del Guercio. Sí. Es un tipo talentoso, un genio, un tipo más muy ligado al peronismo, mucho más ligado que... Peronista. Por eso. sea. Viste que ahora son todos peronistas. Pero en ese momento Emilio fue un peronista confirmado, digamos, como Lito Nevia, como esos tipos que eran peronistas. No tuvieron que inventarse una historia de que habían sido lo que no habían sido. Bueno. Claro. Y Emilio, yo lo entrevisté, me acuerdo, en su casa. Me dijo, qué sé yo, no me acuerdo casi nada. No me acuerdo casi nada. Con honestidad te lo dijo. Con honestidad. Y he visto entrevistas a, qué sé yo, a Lucy, por ejemplo, a Anito, a Charlie, que tampoco se acordaban. Ah, con Entonces, Mordón. hubo que reconstruir. Yo tuve una tarea, te juro, un mano a mano insólito, con un músico que admiro un montón, que era parte de la banda del oeste, que era Alejandro Marazzi. Él, Diego Valenzuela y otro, habían armado una especie de power trio, blusero, que tuvo mucho que ver, y ahora contaremos un poco por qué, con la gestación de el Festival del Triunfo. Y te voy a contar como la semilla, el nervio del cual nace
el Festival del Triunfo, que es el contacto entre una unidad básica de la paternal que pertenecía a las brigadas de la JP. Las brigadas de la JP eran, la Juventud Peronista, eran el ala juvenil de Guardia de Hierro, Claro. de una de las grandes organizaciones de los años 70, probablemente opacada por otra organización del peronismo de izquierda, que era Montonero, que de algún modo se llevó la marca Claro. de la época. Pero, Ellos, a diferencia de todos los demás, no ejercían violencia. exacto. Y tenían una relación así, era como, ¿no? Como el Partido Humanista y Silo en relación a Perón, ¿no? Si lo leían, habían reconstruido hasta el itinerario bibliográfico de Perón, etc. Bueno, Lo reverenciaban como monjes en un monasterio, Claro. leyendo sus sagradas escrituras. pero habían armado una base y tenían el bello, Sí, tenían territorio. exacto, tenían territorio, tenían centro de estudiantes, Sí. tenían- incluso en el oeste, recuerdo, bueno, algunas historias de centro de estudiantes de Enaedo, por ejemplo. Eran que tenían- doctrinarios, Sí. se basan a veces a Perón dicen algunos que ya tanta cuestión doctrinaria le Sí. generaba rechazo, ¿no? Sí. Como es lógico. Y además hay tipos, qué sé yo, se vinculó al Papa Francisco con Guardia de Hierro, Sí. era una relación, se vinculó a Daniel Santoro, el pintor, Sí. se vinculó a, bueno, un montón de gente. Julio Bárbaro. Julio Bárbaro, Ángel de Memphis, pero bueno, qué sé yo, son cositas. Pero Sí. digamos. Mirá, no sabía lo de sí. Memphis. Pero Bien. que La cuestión es que Claro. de ahí sale, de alguna de esas brigadas, sale la idea de hacer el Festival del Triunfo. exactamente. O sea, empieza a gestarse la posibilidad, porque la banda del oeste era una bandita de rock and roll en ascenso, y empieza a gestarse la posibilidad de hacer eso, de hacer ese Festival del Triunfo, que después se va como ganando capas, y obviamente, La significación. claro, y obviamente que en un momento entra a jugar Jorge Álvarez, ¿no? Es decir, Jorge Álvarez que era... Empezó a operar. Claro, pero que era... Pensemos a Jorge Álvarez, que era un tipo, lo que contaba en el principio, que era entre Pipo Lernud y Perdía no hubo contacto. Bueno, Jorge Álvarez hubiese sido, de algún modo, el punto de contacto de todas las versiones Claro. de los 70. O sea, un tipo que podía hablar con Jaureche, con Rodolfo Walsh, con Billy Bond, con Charly García, con Beatriz Sarlo. O sea, el tipo tenía todos los 70 metidos Sí, sí, en sí. su billetera. Sí, sí, diría. sí. Era un gestor, era un operador, Claro. era un manija y también tenía un ideólogo. Sí, tenía todas las características y era peronista, loquito. Exacto. Escuchemos un testimonio Sí. de uno de los que formaba parte de la unidad básica de la paternal de la Brigada de la Juventud Peronista, lo que cuenta sobre el Festival del Triunfo. Hicimos el Festival del Triunfo. Lo que más me acuerdo, como me dolía el lomo de armar el escenario, buscar los baffles, que se yo, armar el escenario y todo eso. Construimos el escenario y pegamos los afiches donde estaban todas las bandas, del rock nacional, menos Box Day, que se decían peronistas y no, pero no adhirieron. Los demás todos, Sui Generis, Billy Bond, la Banda del Oeste, Aquelarre, Color Humano, todas, lo que era la pesada del rock. Todos esos estaban presentes en el estadio cuando se hizo el festival. Se llenó de jóvenes, primero en las tribunas, luego entraron al pasto, se sentaron tranquilos como cualquier festival. A mi entender, haciendo memoria y estudiando un poco de esto por mi cuenta y para mí, yo creo que fue el primer recital en cancha de fútbol en Latinoamérica, por lo menos. Y nada, bueno, se armó el recital, tuvimos los equipos, armamos todo, estuvo Papa arriba en el escenario. Por delante mío pasó el vicepresidente electo Solano Lima. Y también, ¿quién estaba? Me acuerdo de un violinista, un tal Pincheski, que no sabía quién carajo era, pero también era ahí. Y bueno, no recuerdo el orden, pero no me acuerdo ni cuántas bandas tocaron, pero fueron pocas, porque luego vino la lluvia. Pero por lo menos la banda del oeste llegó a tocar, habló Solano Lima, habló el pesado del preso político. Y después creo que tocó Billy Bond con la pesada. Y no recuerdo si alguna banda más. La verdad, era una fiesta. Estábamos de fiesta, yo tenía 17 años y
estaba feliz, no sé, estaba cansado. Y después de la lluvia hubo que desarmar el escenario. Bueno, ese festival tiene como una gran leyenda y un gran problema, y es que finalmente no tocaron prácticamente. Hubo 2 bandas que... Exacto. No, hay como... Que tocó un poquito La Pesada, que arrancó la banda del oeste, qué sé yo, y estuvo el discurso de Solano Lima. Uh-huh. Pero bueno, yo lo que pude reconstruir hace años, y mantengo una amistad con Alejandro Marazzi, que es uno de los, que es el bajista, o fue el bajista de la banda del oeste, un tipo que se tomó el buque al toque. Él dice ya 73, 74, el país no daba para más. Es verdad que la experiencia de un rockero era caer en cana muy seguido, tener las bolas llenas con eso, y el tipo se fue, ahora vive en París. A tanto viene acá y se va al sur, hace como la vida en el Bolsón, ¿no? Es el monte tucumano de los rockeros, el Bolsón. Claro. Y bueno, y el tipo decía que ese día había ocurrido una cosa que era también de cómo, lo dice acá en el testimonio también, ¿no? El compañero, ¿no? Era la relación entre estadio de fútbol y rock, todavía no estaba del todo armada. Entonces, una cosa que pasó fue que el césped quedó vacío. Y estaban los músicos sentados, esperando charlar, los militantes, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la organización, y estaban las tribunas lejos del escenario. Claro. Entonces que en un momento había un tal Palito, uno que movía las cosas, esto estamos hablando del Estadio Argentinos Juniors, y Diego Valenzuela, que era un tipo que era el guitarrista de la banda del oeste y que conocía el barrio, estamos hablando de la Paternal, de toda una trama, una subtrama que tenía el concierto y el festival también, que tenía que ver con la militancia de ese barrio, los rockeros de ese barrio, las barra bravas de ese barrio. O sea, no era algo que ocurrió en esa zona. En un momento negoció porque empezaron a romper ¿cómo se llama? El alambre. El alambrado, claro. lo que separaba. Y dejaron que entre la gente. Ahora, dejaron que entre la gente. Solano Lima dio un discurso que... Incendiario. Claro, el tipo que era el conservador. El Cámpora, que era conservador, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, arengó a la gente. Y el tipo, arengó a la gente. Y bueno, después vino el diluvio, una lluvia que imagínate lo que tiene que haber sido, porque efectivamente tuvieron que suspender, ¿no? Tu testimonio, según lo que leí en tu nota, dice que a partir de eso que ellos en ese acto inventaron el campo. Claro, exactamente. Que existía, hasta ese momento existía la platea, el pullman, todo lo que, digamos, todas las categorías clásicas. Pero en la categoría campo, que es la gente parada adelante, no era tan, no existía, según él, ¿no? No existía... No en el estadio, pues por lo menos... Claro, por supuesto, o sea, en la cueva sí existía. Claro, pero, o en el Barrock, sí, pero no se hacían en otro lado. Claro, ¿no? pero en este caso, al estilo este no había, y que ellos lo inauguraron con esa... como dejando pasar a la gente diciendo, bueno, basta, que pasen. Sí. Ese fue en ese momento. Para mí que haya quedado trunco porque realmente, bueno, tocó La Pesada, tocó creo que la Marcha de San Lorenzo, ¿no? Después tocó un poquito la banda del oeste y ahí se cortó por la lluvia, ¿no? Sí. Previas palabras de Solano Lima. Eso le agrega, primero que fue en el momento se vivió como un fracaso. A ver, digamos las cosas, porque si no nos confundimos entre mito, romanticismo, realidad. En el momento yo lo que entiendo y lo que puedo inferir es que fue como, por un lado, un fracaso en el sentido que no terminó de cumplir el objetivo de todas las bandas festejando la Vuelta a Perón. O sea, no pasó eso. No ocurrió. El gran momento, el gran evento no ocurrió. Por otro lado, al cambiar el humor social tan rápido de la alegría por la Vuelta de Perón a rechazo a las organizaciones armadas, la tensión entre Perón y la militancia joven, bueno, y todo esa, la agudización de las peleas internas en el peronismo y todo eso, tiñó esa alegría del 72 de volviendo a Perón, se fue convirtiendo en algo no tan feliz, en el humor social, ¿no? Ni hablar cuando matan a Rucci, ¿no? Entonces digo que ese festival prontamente fue pasado al olvido. Claro. Hasta que vinieron los periodistas de rock y dijeron, pero pará, acá hubo un festival donde todas estas bandas reivindicaban la Vuelta de Perón. Yo me acuerdo, no sé si ya falla la memoria, pero yo me enteré del festival leyendo una nota, si bien está muy desarrollado en los libros de Ezequiel Ábalos, recomiendo otra vez. Me acuerdo una nota del Sí de Clarín, creo, si no me falla la memoria, donde indagaban con estilo detectivesco qué había pasado esa vez, ¿no? Creo recordar que era de Fernando García, puedo equivocarme, pero no importa porque él me acuerdo que le interesa el tema, así que lo meto. Claro. Y ahí lo que ocurre es que
pasamos a la siguiente etapa, que es la de la mitificación, y por un lado la de reivindicación, porque digamos, más allá de que el momento no salió, no deja de ser un evento que para mí me genera simpatía, pero no porque yo sea peronista, sino porque me genera simpatía ese entusiasmo que duró un fin de semana, Claro. un mes, esa primavera, y detectar las pequeñas cosas que ocurrieron y que te amplifican lo que es el estado de ánimo general. Por ejemplo, ¿no? La anécdota que cuando van y le preguntan a Emily Bond cómo había vivido aquel festival, él revela que Jorge Álvarez, si bien no fue el que tuvo la idea, él tuvo una gran participación en su realización, ¿no? Revela también que las peras de mandioca era Perón, la pera de Perón, ¿no? La pera clásica de la tapa de los discos del sello Mandioca era una pera muy grande y decía que es una pera grande, es un perón. Era Perón. Claro. Bueno, yo no sabía todo eso, me lo reveló Milly Bond, entrevistado por Ezequiel Ábalos, y lo habrá dicho alguna vez más. En el momento no se decía eso, no se sabía eso. Eran todos guiños que no es que todo el mundo sabía que era por Perón. No, nadie. Y ahí cuenta Billy Bond que cuando estaban por tocar, se acercaban diferentes referentes de las organizaciones juveniles. Yo me imagino, estaba la JP, estaban las brigadas, estaba el comando de organización. O sea, había diferentes representantes y cada uno le venía con un mensaje, una directiva distinta. Nombró a Isabel. No la nombres Isabel. Venía el otro. No, me nombra a Cámpora. No, mejor no lo nombres a Cámpora. No, solamente a Perón. No, Evita. No, pero Evita con Perón. Bueno, Evita sin. Bueno, toda una serie de contramarchas que en el momento, Milibón, que decía yo también era peronista, decía, pero entonces, al final, ¿cuál es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que se puede decir, lo que no? Y bueno, ese nivel de río revuelto patentó lo que pasaría poco tiempo después en la lucha política real, ¿no? Cuando hablamos del 73 decimos un año en el que caben muchos años, y si vos haces una línea cronológica decís 11 de marzo gana las elecciones Cámpora. Este festival frustrado es el 31 de marzo. El 25 de mayo asume Cámpora. El 20 de junio, si no me equivoco, son los sucesos de Seiza, es decir, que se abre toda la cuestión, digamos, queda descosida un poco para siempre la interna peronista que se gestaba en los años 70. Es decir, adentro del 73 están las dos caras de la luna, ¿no? Entonces, ya a mitad del 73, luego viene la renuncia de Cámpora, el pequeño, digamos, la transición de Lastiri y finalmente la elección y el triunfo y la consagración de Perón. La presidencia de Lastiri fue más larga que la de Cámpora. Exactamente. Pero digo, ya viene todo ese proceso. O sea, imaginemos todo ese proceso. Es decir, la lluvia interrumpía algo que nacía interrumpido, ¿no? Bueno, es decir, nada iba a ser. Excelente. Claro, nada iba a ser demasiado consagratorio. En ese sentido, el festival hizo justicia con lo que iba a pasar. Sí. Ahora, también hay que ver una cosa, cortita y al pie. La relación de política y rock en los 70 y en los 80. En los 70, el rock iba en el furgón, iba atrás, la gran convocatoria era política y masiva, la tenía la política, y el rock, en algunos casos, como nos vamos cansando acá de hacerlo, se subía, se bajaba, entraba, salía, yo qué sé. En los 80 ocurre al revés. Es decir, los festivales de rock de los años 80 eran bajados desde arriba. Son absorbidos por la política, por los partidos políticos y por el Estado. Sí. O sea, el Estado, digamos, el de Malvinas, Alfonsín, todos. Un tema que el rock, así como existió el Festival del Triunfo que se frustró, hubo en el año, y esto para esto hago un salto en el tiempo enorme y amerita un programa casi. Decís, en el año 88 en Ferro, la plana mayor del rock, así como en el año 73, celebró, claro, por Alfonsín, que en definitiva era acompañar a Angelós, la línea Córdoba del radicalismo, que era una línea más conservadora, pero en el fondo en contra de Menem. En el fondo era un acompañamiento a Alfonsín, de quien, por ejemplo, Spinetta dijo que le gustaba. Sí. Y seguramente a Charly García también, y varios más. Digo, hay fotos de casi todos los rockeros, o de muchos rockeros con Alfonsín. Se celebraba la democracia, se hacían festivales, es decir, nace lo que es un poco la cultura democrática, muy estatizada, no a los niveles que tuvo durante el kirchnerismo, que fue directamente la estatización del progresismo, pero sí, digamos, una relación del rock y el poder político, porque de algún modo la política, alumbrada la democracia, nacida la democracia, empezaba a necesitar, digamos, diría, a mirar esa masa en disponibilidad que el rock había mantenido y que había hecho crecer. Es decir, entre el 73 y el 83, la masificación del rock es todo el tiempo cada vez más creciente. Y una cosa más para decir que es una boludez, pero que es, como todo ocurre muy abajo,
un militante político también escuchaba rock, por ahí iba a un festival, Sí. por ahí iba a ver a la Negra Sosa, es decir, también había como un Sí, un intercambio. intercambio muy por abajo que Un ida y vuelta. claro, o sea, Era transversal. Exacto. Yo conocí un montón de militantes que decían, no, yo fui al barro, ¿y qué? El otro día Aldo Dudsevich, un gran militante, un tipo que había estado en la JP, después en la JP Lealtad, charlando sobre esto, le conté que estábamos en esta época y me dice, no, esto no es un joraca. Y después me dice, ¿vos sabías del Woodstock de Lobos? Claro. No, y después me trae toda una información de una suerte de réplica de Woodstock que se quiso hacer en el año 70 En Lobos. en Lobos, ahí cerca de la laguna, que finalmente el gobierno prohibió. ¿No? Digamos, se hacían festivales, estaban los pin-up, estaban los barrock. Sí, sí. Pero no ese estilo. Claro, no ese estilo, ya tierra adentro. Tierra digamos, adentro, el donde implicaba un viaje, una Exacto. peregrinación de la juventud Exacto. como Woodstock. Exacto. Muy Entonces, parecido. pero digo, ¿viste? Y Aldo al final fue. Al final, Entonces yo digo, pero- no entiendo un joraca, pero al final entiende. Y Aldo era un militante en serio, Sí, era sí, muy sí. joven, pero era un tipo que entendía todo, ¿no? Pero digamos, y al final también tuvo su momento hippie, su carpa, su guitarrita en el fogón. No sé si habría o no porro, no lo veo a Aldo, no lo imagino No. a Aldo fumando porro, pero digamos, tuvo su Woodstock, su mini Woodstock, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, otra de las bandas, hubo varias bandas que participan de este espíritu de época y que también tienen como una especie de feeling peronista, que son las dos que integró Pajarito Saguri después de la barra de chocolate. Una es Rocay y la Cría y la otra es Piel de Pueblo. Rocay y la Cría, en ambas, él no es el único compositor ni el único cantante, pero son dos experiencias que tiene Pajarito, que es la figura de la cueva que más extrañamos en el sentido que todos tuvieron su palmarés, ¿no? Nevia, Morris, Pipo Lernud, Miguel Abuelo. Y Pajarito fue el que un poco quedó rezagado en cuanto a la celebración. Y sin embargo también tuvo su rol. Ese fue el Tarambana, el que nunca se puso las pilas Sí. para trascender. Y sin embargo, cada tanto se juntaba con un grupo de gente e iba sacando estos discos perdidos. En el caso de Piel de Pueblo es Rock de las Heridas, que años después, se vuelve a ellos en forma, no como curiosidad, sino como buenos discos. Y ahí hay contenido que se puede relacionar muy fácilmente con lo que es la militancia política de la época. Por ejemplo, en el caso de Piel de Pueblo tenemos Silencio para un pueblo dormido, donde incita a tomar conciencia o a ponerse las pilas en esa época. Esto es un silencio que yo hago para despertar al pueblo que se fue a dormir. Esto es un silencio que yo hago para despertar al pueblo que se fue a dormir. Y en el caso de Rocay y la Cría, son varias. Los Dueños de la Tierra, Dólares y tanques. Dólares y Tanques, Sí, sí, sí. Salgan del Camino, son varias. Salgan del camino, no impidan el destino de la humanidad. Si vos mirás la tapa de Rocal y la Cría, vos ves un tipo que parece o sea, el gesto y el physique du rol parece una película de Sandro, ¿viste? Parece Modate en la noche. Claro, viste, un tipo ahí como levantando una guitarra como un loco, como si la guitarra fuera un fusil. Sí. Tiene una estética, de verdad, un poquito, sería como una suerte de casi un Bombita Rodríguez, ¿no? Se podría ver. Y una temática, él dice en una entrevista que le hizo Martín Pérez hace muchos años, Pajarito decía, bueno, yo armé una banda peronista que era Rocal y la Cría, después la desarmé en una banda que era muy zurda, que era Piel de Pueblo, que para mí son medio lo mismo, el mismo Son muy movimiento, parecidas. pero que tiene esto, vos lees ya los títulos de las canciones, Los Dueños de la Tierra, Dólares y Tanques, hay uno que dice, ya no habrá más miedo en la ciudad. Y el último tema de Rocal y la Cría, que se llama Ganando la Calle, es simplemente una especie de sonido de época. Sirenas y gente manifestándose. Escuchábamos recién Ganando la Calle, justamente Rocal y la Cría.
Y lo interesante de todo esto es que por abajo no, por el costado o por algún lugar de por ahí, al mismo tiempo que todo esto sucedía, había un melenudo, tan melenudo como estos, tan rockero como estos o quizás más, de menos palabras, claramente mucha menos militancia, pero que en el fondo y en la superficie terminaba siendo más peronista que todos, sin nombrar a Perón, sin reivindicarlo, sin asumirse peronista. Pero era el que mejor sintetizaba ese espíritu del hombre que va de casa al trabajo, del trabajo a la casa, del hombre que dice yo nunca me metí en política, yo siempre fui rockero, ¿no? ¿Y ese quién es? Ese es Papo. Papo en los 70 fue el peronista realmente existente, podríamos decir, porque fue el que sin nombrarlo nunca, sin reivindicarlo nunca, ejercía en actos y en pequeñas actitudes y una moral de vida que era tremendamente CGT, tremendamente trabajadora en cuanto a, no que trabajara mucho, sino en cuanto a las cosas que le gustaban, las cosas que quería hacer, la displicencia frente a los grandes objetivos. Y hay un tema Papo Blues, que es la banda que lo convocó siempre en los 70, que un poco lo pinta bien, que es Trabajando en el Ferrocarril. Todas las semanas voy a trabajar, voy con muchas ganas y con felicidad. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Muchas veces cuando yo voy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril. Hasta el próximo episodio.